Buenas, bienvenidos al canal de Pites de Grao. Tenemos con nosotros al gran Carlos Dueñas. Buenas, Carlos, primero, saludando. Bueno, por favor, ya está, ya empezamos bien aquí, ya. Sin abrir la boca, ya me dice que soy el gran Hombre, Carlos por Dueñas. Bueno, supuesto. encantado de estar contigo, David, ya lo sabes. Bueno, lo conoceréis todos del programa de Todo nos da igual y también director de cine que está preparando esta obra de Al despertar, que verá la luz, pues no sé si en un añito o dos o tres, los que sean. No, no tanto. Hombre, tampoco es hacer un TikTok, ¿no? Una película, pero yo espero que el próximo año pueda ya ver la Qué luz, bien. la película. Y también tenemos a uno de los guionistas para esta película y un guionista reputado en Argentina, Diego Feinscher, no sé si lo he dicho bien. Un gusto, sí. Buenas, pues nada, recordaros que un poco por trabajos que ha hecho Diego, pues tenemos Clementina, Matar al Dragón, La Sabiduría, Las Furias y sobre todo a mí me gustó mucho la de Ciegos. A mí yo creo que esa me hizo bastante gracia esa película, ¿no? Y eres Sí, guionista de sí, sí. todas esas películas, ¿no? De películas argentinas que igual, por ejemplo, aquí en España, pues muchas no llegan, que es un poco una pena. Y sobre todo me ha sorprendido el nivel. Lo que más me sorprende de las películas argentinas, sobre todo, son los actores. Yo no sé qué les dan de comer a la escuela Mm. argentina, que respiran realidad y verdad por todos los poros, ¿no? Es increíble. Bueno, lo Tal primero cual. quería preguntaros por el papel importante del mundo del guionista, ¿no? Que igual es un poco como que la gran olvidada de la figura de a la hora de hacer una película. Yo no sé si también es el que menos cobra de todo el plantel y es el más maltratado. ¿Qué podéis decirme un poquito? ¿Está realmente maltratado el guionista o se abusa del Depende. guionista? Dime, dime. Creo que hoy en día está la figura del escritor, ¿no? Del guionista, está tomando más relevancia a partir de todo lo que ha pasado también con las series de televisión, con los creadores, que ha empezado como a empatarse con la figura del director. Si bien la película es de un director, porque es la visión que tiene un director sobre el texto que va a dirigir, los guionistas en el último tiempo han empezado a tomar más fuerza en el mundo del audiovisual, ya bueno, que las creaciones, las nuevas ideas y todo lo que ha pasado en relación a las plataformas ha permitido que los guionistas en el mundo en general puedan tener más relevancia, ¿no? Sí es real que el trabajo del guionista es inicial en una película, y desde que se construye un guión, desde que se escribe el guión hasta que la película se realiza, pasa por muchos estadios. Entonces quizás es eso lo que puede dar esa sensación de que puede llegar a ser olvidado o que queda en un segundo plano, pero hoy en día está teniendo mucho más respeto el guionista, ¿no? El escritor de Pero la ¿quién, novela. quién cobra más, por ejemplo, el director de fotografía, el cámara o el guionista que ha escrito toda la historia que sin él no sería posible? Eso Yo, depende. perdona, yo pienso que el que más cobra es el tío que viene a colocar los travelings o las maderas o que hace los bocadillos, más que el director, te diría, ¿eh? Y te lo ¿Ah, puedo sí? justificar. Sí, claro, hombre, toda la gente que trabaja o sea, que son en la producción de una película, en el rodaje de una película, cobran mucho, horas extras también, y cuando terminan el rodaje a la semana siguiente se van a otro rodaje. O sea, no paran de trabajar. O sea, un Claro. director a lo mejor se tira como yo, como ya llevo yo, pongamos desde el 2020, va, seamos generosos, ¿no? 2 años más tres y medio, más la promo, más el estreno, más la promoción, más tal, 3 años, que sí, que cobras mucho como director, pero tú divide eso por meses y te sale una mierda. O sea, es que, bueno, igual pasa con el guionista. O sea, el que más cobra, ¿verdad, Diego? Es el que trabaja en muchos rodajes constantemente. Sí, el Tal tramoyista, el cual. eléctrico, el Claro. técnico. Sí, El sí. gaffer, el gaffer, el que coloca las barracudas para subir los focos. Es que ni siquiera el director de fotografía, porque eso ya es una pieza fundamental, ¿no? Que igual hacen 2 películas al año o 3, pero es que el que trabaja cada día son los que, a fin de cuentas, también hacen la película, ¿no? Los Ujú. asistentes, ¿no? Bueno, en este caso, la película de Al despertar es Carlos el que hace el guión o ha sacado el libro. Que el libro es bastante guión, o sea, está como en formato, no del todo, pero casi, se acerca mucho a un guión. Mm.
Y sin embargo, no sé si es porque necesitas a Diego, no sé si es para traducirlo a imágenes o cómo funciona. ¿Por qué necesitas otro guionista para adaptarlo después a película? Explícame ese proceso, porque tú tienes esa idea o cómo funciona. Bueno, yo para empezar, a mí siempre, en todo lo que he trabajado me ha gustado siempre, digamos, no sé por qué, mi ego me lo guardo para mi habitación, ese entorno, es mi ego, me lo guardo para ahí. Entonces me gusta que sea como una multivisión, ¿no? de esa obra, ¿no? Que contra más miradas interesantes aporten todo lo que puedan, más rica quedará, ¿no? Se va a enriquecer mejor, ¿no? La historia y a fin de cuentas la película. Que de hecho una película siempre es una sinopsis, de ahí se hace un argumento, luego se hace un guión literario, de lo del guión literario se hace un guión técnico, del guión técnico se hace un story, un rodaje, del rodaje se hace un montaje, y luego cada película va evolucionando, va mutando. Sí, o sea, está viva, ¿no? Está vivo el cada guión vez tú estás haciendo una película de lo que está hecho. Entonces, yo, en respuesta a la pregunta, te diré, sí que es cierto que tenía un guión previo a la novela, que ya empezaba ya la producción allá a finales del 2019, y se paró por el COVID y desarrollé la novela, creció un montón, incluso salieron personajes que a mí me encantan, como el de Adri Hydra, que no estaba en el guión primario y lo veo ahora fundamental, no entiendo Al despertar sin ese personaje, por ejemplo. Y evidentemente cuando terminó todo y estamos ya en el proceso con 2 productoras argentinas de desarrollo, hicimos una especie como oye, hablé con la gente que tengo confianza, con Gabriela Ezkovic, la protagonista, Norma, evidentemente con Daniel Araoz, que tengo amistad de hace años, y me aconsejaron 3 o 4 guionistas, y yo a todos les pasé la novela, y yo me muevo mucho por las tripas, ¿no? Entonces yo por el brillo en la mirada que noté en Diego, dije, esto quiero yo, que tenga, ¿sabes? Alguien que se haya metido el veneno del despertar, ¿no? El veneno de la sangre, ¿no? Sí. Ese veneno, ¿no? Entonces yo eso enseguida me di cuenta que Diego era el perfecto, aparte que tiene un currículum increíble. ¿Retoca diálogos o te traducen imágenes? No. ¿Cómo es? En eso no. Estamos haciendo ahora el guión literario, la adaptación, lo que sería tú sabes lo que es los Oscar, ¿no? O los Goya, ¿no? O los Cóndor, ¿no? En su país. El premio a la mejor guión. Luego, el guión adaptado. Estamos adaptando la novela a guión. O sea, pones escena 1, interior, noche, tal. Sí, exacto. Adaptando a guión literario. Ahora lo va a explicar mejor Diego, que es el que me está ahora haciendo todo el esqueleto para luego trabajar más profundamente detalles de personajes y evoluciones, pero es Diego el que me está evidentemente también argentinizando, porque no olvidemos que la historia transcurre un 70% en Buenos Aires, que yo en mi vida he pisado Buenos Aires, o sea, por eso necesito a Diego. Bien, pues tal cual. Sí, no sé si hay algo más que quieras decir, Diego. Sí, bueno, el guión, tal cual como decía Carlos, ahí tiene dos patas, ¿no? El guión original o el guión adaptado son 2 maneras diferentes de escribir una película. Una es una idea original que uno directamente desarrolla como guión, o una especialización que tiene que ver con adaptar novelas o cuentos a guiones literarios para cine. En la adaptación también, cuando uno adapta una novela a un guión cinematográfico, tiene que pensar también en los tiempos, ¿no? La lectura de una novela es personal, de un lector hacia la novela, y cuando uno adapta esa novela, en este caso Al despertar, a un largometraje, uno tiene que estar pensando también en la audiencia, en el tiempo que lleva la película, cómo ecualizar los momentos y las escenas, describir las acciones de manera que todo un equipo técnico pueda entenderlas en el momento de la realización, retocar obviamente también los diálogos para que tengan la agilidad y que no se pierda nunca el interés dramático en lo que es la película, más los tiempos. El ritmo, ¿no? El ritmo, incorporar una novela es un proceso más personal de una persona que pueda agarrar el libro, dejarlo, leerlo de un tirón o no, y una película es 1 hora 40 en la cual hay que estar todo el tiempo manteniendo el interés dramático para que el espectador entre en la historia, ¿no? Y en ese pase de lo que es la novela al guión cinematográfico, bueno, uno tiene que describir escena por escena, desglosar lo que es una novela en escenas, en locaciones,
en escenarios y después hacer una descripción detallada también de las acciones de los actores en el caso que sea necesario. Hay momentos en la novela donde los personajes piensan, bueno, ¿cómo se traduce eso a un formato audiovisual? Lo que piensan, claro. Por ejemplo. Sí, un gesto o una no sé qué, ¿no? O sea, sí. La voz en off, ¿no? La voz pasiva que se dice, ¿no? O sea, sí. Y después también, entonces, vais a meter elementos un poco técnicos también. Pues aquí va un traveling o no. Claro. O eso ya es después. Por ejemplo, también ya sabéis los decorados que vais a tener más o menos. Porque igual después. Porque después igual llegáis a la realidad de grabar y hay que volver a cambiar el guión para adaptarse a los medios que tenéis ahí, que eso es muy habitual, imagino. Hay que saber adaptarse, ¿no? Sí, eso también a veces sucede que uno, escribe una primera versión de guión y después también, según los recursos que hay, uno puede ir modificando, ¿no? El guión a medida que va avanzando y se va llegando al momento del rodaje. Sí, aparte, no olvidemos que en la película, de momento en la novela, en la película ya veremos, en la historia, en el guión definitivo, no olvidemos que en el guión va a estar terminado a finales de marzo y estamos en pleno proceso, tampoco podemos dar muchos detalles, ¿no? Pero, a ver, hay 3 o 4, como mínimo 3 seguro, secuencias oníricas, hipnosis, que puede pasar de todo, claro. Que eso dependerá también del presupuesto final. Pues vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Lo que a mí nunca me gusta hacer es un quiero y no puedo, ¿no? O sea, tengo poco, pero quiero aparentar que tengo mucho, porque eso es ridículo. Entonces, lo que hay que hacer es saber optimizar tus recursos reales con todo el talento que tú tengas a tu disposición, ¿no? Eso, a fin de cuentas, el director es un gestor de talento, ¿no? Más que... No es el que lleva... Bueno, aquí el que lleva la gorra es el Diego, por cierto. Tú llevas la gorra, ¿eh? De director hoy, pero bueno... Y después también, por ejemplo, yo iba a preguntar si estas películas que, por ejemplo, que he visto en las que ha guionizado Diego, Argentina o el cine argentino tiene una forma de rodarse. Yo no sé si vas a copiar un poco esa forma de rodar o vas a rodar más a la americana o más a la europea. No sé si vas a utilizar más plano secuencia o vas a hacer más corte con planificación más clásica o... No sé si quieres parecer al cine argentino. Bueno, esto es una cosa que claro, me estás pidiendo cosas que te avance cosas que no podemos aún avanzar. Yo quería que... Yo soy un amante del cine argentino, brutal, me encanta. Y los personajes, bueno, son clásicos argentinos. Incluso yo intenté en Al despertar acercarme lo que pude a esas expresiones, ¿no? Y a esa forma de reaccionar. Y yo creo que es interesante que sea muy reconocible, como que esto está pasando en Buenos Aires, y yo no pretendo simular que eso está pasando en Los Ángeles, ¿me entiendes? Esto está pasando en Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, como cada ciudad, también tiene vida, tiene su propia vida. Entonces hay un ritmo, hay una forma de moverse. Hay un tiempo, ¿no? Hay unas velocidades de hablar, hay unas velocidades que hay que respetar para que parezca real lo que está pasando, ¿no? No nos olvidemos que Al despertar, pues se basa en unos personajes muy, bueno, yo hiper reales, te diría, todos. Sí, pero como en el libro hay muchos códigos también como de terror, después va cambiando de género... Claro, pero bueno, sí. Te pregunto por saber, porque claro, yo no sé cómo me enfrentaría a este guión, por ejemplo, tendría muchas preguntas, ¿no? Que después incluso puede cambiar mucho. Yo veo la forma de rodar Argentina, es mucho plano secuencia, mucha steady, no suele haber mucho montaje o mucha planificación, se acerca al documental o al docurrealismo, ¿no? Que es todo lo contrario al cine americano, que es súper canónico, no rompe nunca el eje, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te quieres acercar más a cine de terror o te quieres acercar o al gótico o es más al realismo, docorrealismo o vas mezclando géneros, bueno, no sé, hay muchas posibilidades, claro. Yo creo que Al despertar, y ahora Diego seguro que va a aportar mucho más que yo en esto, pero Al despertar tiene que ser, para empezar, como yo creo que cuando lee a alguien Al despertar, mucha gente nos lo ha dicho, que dice esto es algo totalmente nuevo, o sea, tiene que tener su propia vida, ¿no? Y personalidad, ¿no? O sea, más allá de que respetemos los cánones y los géneros, ¿no? Los microgéneros, ¿no? Tienen su propia vida, ¿no? Y es una historia muy montaña rusa que te va, a nivel de géneros, que te va desde el musical hasta bueno, una comedia brutal, de golpe, es súper divertida.
yo siempre, cuando digo, oye, pues ¿qué tipo de película es? Para mí es un poco, yo siempre digo Ghost. ¿Has visto Ghost? No se parece en nada, pero puede simular un poco eso de que de repente hay un personaje cómico, pero la película no se convierte en una comedia. El personaje es cómico. Y yo te añadiría pues que hay musical, es muy emocionante, ¿no? Y Diego, por favor, si quieres seguir tú, que eres aquí a fin de cuentas, el guionista. Yo creo que Al despertar tiene, si bien es una película que va a ser de género, no termina siendo una película de género duro, sino que es una película de género elevado que combina lo dramático. Creo que ese es el fuerte también que tiene muchas texturas, pasa por lo que es algo más intimista de una familia, de una relación madre-hijo, y de repente puede abrirse hacia algo épico, ¿no? También hay tiempos presente, pasado, universos que se unen. Por lo tanto, es una película que, si bien puede ser catalogada como de género, suspenso, terror, es una película que también es dramática. Entonces, en ese sentido, la película va mutando y es, como decía Carlos, de la montaña rusa, también lo inesperado. Y también es una película de retrato de personajes, que ahí quizás se pega un poco con lo que se habla un poco del cine argentino, de las películas en las cuales se ahonda y se trabaja mucho en lo que son los estados y los estadios también de los personajes desde su parte emotiva. Entonces creo que Al despertar recorre todo ese camino, ¿no? de condimentos de género terror, pero a la vez está contando otra cosa. Bien, yo imagino, bueno, me imagino, no sé, yo... Claro, al ser como partes, ¿no? Son como 3 o 4 películas o 3 o 4 géneros, no sé si cada una va a estar marcada por una fotografía distinta o unas texturas distintas. No sé si vas a jugar a eso o no lo tienes decidido todavía. O sea, la parte del sueño... A ver, yo creo que básicamente, a ver, la parte ya te digo, la parte onírica de las hipnosis dependerá del presupuesto final que tengamos para hacerlo más o menos... bueno, pues más digital o más efecto especial. O sea, para mí es la diferencia. Entonces, lo que sí que es fundamental que tengan estas dos texturas ya evidentemente claras, porque separan más de 10.000 kilómetros y 112 años, cuando estamos hablando de la vida de Mark y cuando estamos en Argentina, ¿no? Entonces esto a fin de cuentas es una cosa tan sencilla, por ejemplo, como la película Traffic, ¿no? ¿Os acordáis? Con Michael Douglas, ¿no? De Steven Soderbergh, ¿no? Que solo por la textura sabías que estabas en México o que estabas en Los Ángeles o Nueva York, porque era frío, cálido, ¿sabes? Ya solo por la textura de la imagen no hacía falta poner ningún cartel, ya sabías dónde estabas, ¿no? Entonces, sí que hay que jugar con los, bueno, digamos, niveles cromáticos, ¿no? De aprovechar esa especie de... No me gusta a mí la palabra flashback, porque la película no tiene flashbacks, tiene dos historias, dos ríos que confluyen en un mismo mar, ¿no? Entonces, no es un flashback de pasado, presente, no. Dos historias diferentes que tú el espectador, el lector o lo que sea, va uniendo hasta que se confluyen todas en la misma historia, ¿no? Sí, un montaje entonces, paralelo, sí que ¿no? es fundamental, exacto. Es un montaje progresivo, ¿no? Que va escalando en sí mismo, ¿no? Y bueno, se nota que me encanta. Aquí la estamos vendiendo, ¿verdad? No, está bien. Y a mí otra cosa que me interesa mucho del proceso creativo, que yo no sé, imagino que os pasará también, yo soy escritor también y me apasiona esto de escribir, ese momento de trance en el cual estás conectado con la historia y los personajes, que además se nota que aquí en este libro, los personajes cobran vida y deciden por sí mismos, incluso son capaces de cambiar la propia historia, que tú pensabas que iba hacia un lado, y por lo que sea se resiste y cambia y va hacia otro lado, ¿no? Eso os ha pasado con Al despertar o con más proyectos, y eso es significativo de que la historia está funcionando, tiene vida, ¿no? Contarme sobre esto, ¿qué opináis o qué pensáis? Yo pienso tal cual, yo cuando leí la novela fue lo que a mí me pasó, cuando empecé a leer la novela pensé que iba hacia un lugar y de repente, como contaba anteriormente, empieza a mutar y te empieza a sorprender. Porque empieza a cambiar todo el tono de la película, ¿no? Empieza como a crecer, a expandirse, y lo que uno, no sé, si tiene como referencia a Ghost, como una película de referencia, de repente esto como va hacia un lugar épico. Entonces, no sé si es esa la pregunta que vos me hacías,
es lo que a mí me pasó con la novela, que fue también lo que a mí me hizo sentirme interesado por querer adaptarla, ¿no? Porque había muchas cosas para contar, también hay una historia romántica, hay una relación madre-hijo, el tema de las vidas pasadas, o sea, es un universo muy grande condensado en una historia, ¿no? Mm. Yo también sí que es apunto que me encanta esta palabra que has dicho, ¿no? No, esto que has dicho, ¿no? Sobre los personajes, ¿no? Que yo creo que los personajes, me encanta cómo lo trabaja, por ejemplo, Oliver Stone, ¿no? Almodóvar, ¿no? Evidentemente. Bueno, está Spielberg, ¿no? No sé, por ejemplo, Minority Report, ¿no? Me encanta esos personajes que de repente como en el despertar, no siguen una pauta, no siguen un guión. Dices, el personaje está siguiendo una historia. No, no, el personaje toma la decisión de hacer algo. Y es cuando de repente el personaje ¡pua!, cobra una dimensión brutal, ¿no? Cuando notas que el personaje es el que ha decidido hacer un giro, que dices, wow, esto me voy con él a donde sea, ¿no? Me lo creo al personaje, ¿no? Y es muy interesante eso. Y después también quería preguntaros si, por ejemplo, bueno, en el caso tú eres, Carlos, eres el guionista de tu propia historia, de tu propia película, pero yo no sé si es muy habitual, por ejemplo, creo que sí, pero eso me gustaría que me lo contéis, que cuando está rodando la película, si hay algún inconveniente, si el guionista tiene que estar en la película, pues para cambiar una frase, para afinar una frase, o que te dice un actor, esta frase no me acaba de funcionar, o sea, si eso es habitual, que el guionista esté en el rodaje para que pueda afinar esas cosas, o qué. A ver, Diego, no sé cómo trabajáis allá. Eso depende también los casos. Cuando uno está muy conectado con el director, ya uno deja libre también cuando uno trabaja con el director en el proceso de guión, ya uno ya tiene en claro también cómo se van a resolver las situaciones en caso de que haya un imprevisto, porque está muy conectado con el director. Hay momentos en el cual sí, los actores van improvisando, dándole como más naturalidad a los textos, y eso se van modificando en los ensayos, y eso lo va trabajando el director. Me ha pasado, por ejemplo, en La Sabiduría, que es una película que trabaja Sofía Gala, que dirigió Eduardo Pinto, que quizás creo que en algún momento pudo haber llegado a España, creo que estuvo en España, en la cual una de las locaciones se había caído durante el rodaje, y me llamó, por ejemplo, el director para pedirme cómo modificar el guión a último momento y yo, la verdad que ese momento de la película para mí tenía que ser en esa locación, y ahí lo que sugerí yo es ver si podían cambiar el plan de rodaje en el momento y salir a buscar ese lago que era necesario para que ocurriesen ciertas escenas. Y por suerte lograron en ese rodaje cambiar de posición los momentos del plan de rodaje, y salieron a buscar una locación. Y en ese caso sí, el director me llamó para ver si se podía resolver de otra manera, porque se les había caído la locación, y por suerte se pudo resolver y ser fiel al guión. En general, a mí cuando yo veo películas que yo escribí, siento que son fieles al relato, pero justamente es porque todas las películas las escribo en conjunto con los directores. Y si son como Matar al Dragón, que es una película original mía, basada en una pesadilla que yo tuve, mientras yo iba escribiendo el guión, yo ya sabía quién la iba a dirigir, entonces estaba muy conectado con el director, iba tomando decisiones el director y la iba charlando conmigo. Todo depende el tipo de trabajo que uno tenga como guionista. Yo también he escrito mucho para Walt Disney, y en ese caso uno escribe, por ejemplo, un guión, lo entrega, y después, bueno, vas a ver directamente el resultado de la serie o de la grabación. Eso se hace un guión más duro que uno vende directamente a una productora, claro, y ahí quizás uno se desliga. Que en el momento en que lo entregas ya no es tuyo, y ya Disney hace con él lo que quiera, ¿no? Que puede mutar mucho o lo que sea, imagino. Sí, en general no mutan tanto, porque como tienen una visión muy corporativa y una visión muy comercial, tratan de que el guión sea lo más fiel a lo que van a terminar filmando, ¿no? Porque está todo muy estudiado, el resultado final con anterioridad. Entonces tratan de que el guión quede tal cual lo que se va a filmar, para que no haya luego equivocaciones o que les salga mal, en el caso de ellos, el producto, ¿no?
O sea, que tú ya sabes, cuando es un trabajo para Disney, tú ya sabes lo que te piden, o sea, salirte es difícil y no te sueles llevar muchas sorpresas cuando es el resultado No, final, ¿no? sí no, muchas sorpresas no, pero sí es un trabajo muy minucioso porque hay muchas cuestiones en juego, ¿no? Ellos, o sea, directamente ya cuando encargan un guión, ya tienen una visión de venta comercial de esa película o de esa serie a 2 años, entonces ya tiene que ser como lo más hermético posible el guión para que se Claro, filme tal mira, cual. ahora me da pie a que te pregunte que trabajar para Disney, claro, yo no sé si es que los guiones tienen que ser muy políticamente correctos, hay ciertos temas que no se pueden tocar, el sexo ni hablamos, o cómo funciona todo eso. ¿Ya te lo van tachando Sí, sí, antes sí. o tú ya te autocensuras o no? ¿O vas por otro lado? No, ¿Cómo va? hay ciertas reglas a seguir, ¿no? Cuando uno trabaja, sea Disney o sea corporaciones que tienen una marca. Que por eso a mí me gusta mucho el cine, porque el cine es más artístico, ¿no? Hay otras sensibilidades que están en juego, más allá de la audiencia y de la taquilla, uno está haciendo una pieza artística y no es una pieza quizás tan corporativa como puede ser un producto de televisión para Disney, ¿no? O te dicen, escríbeme un guión que haya un muñequito que pueda vender después en el McDonald's o ese tipo de cosas, ¿o qué? Claro, me ha Fíjate. pasado, yo he escrito temporadas de Art Attack de la segunda, digamos, Art Attack sí son los 90 y después se volvió a hacer en el 2000 y pico, que en España se vio, y bueno, y ahí había que crear personajes que después sirviesen para el merchandising. Entonces uno tiene que tener como una visión también adelantada de lo que es el negocio de venta de productos que va a ser Disney después, que no es lo que ocurre con el cine, por eso yo me considero más guionista de cine porque es ahí donde pongo el alma, ¿no? Uno elige una película porque siente algo por la película, más allá del dinero, más allá de lo que uno cobre, uno lo toma como un proceso artístico, ¿no? Yo De no sé escritura. qué preferís. Si preferís. Yo al drama e incluso al cine de terror le tengo mucho respeto. Y normalmente me suelo acabar inclinando siempre un poco por la comedia. Porque la comedia te permite un margen un poco más de que si no estás canónicamente bien rodado o fallas un poco, se te perdona más que en los otros géneros. Porque tanto en el cine de terror como en el cine del drama, si te pasas un poco, caes en el ridículo. Yo le tengo mucho miedo a eso. Yo no sé si eso también le tenéis mucho respeto al drama o no, o os gusta tanto. No sé, ¿cómo medís esos... Si te pasas o no, o si está bien... No sé, el cine de terror me parece súper difícil. Os pregunto ahí. Sí, el cine de terror tiene ciertos recursos del terror, ¿no? En el cual, por eso es un género, es un modelo que uno tiene que seguir. Entonces, uno puede también agarrarse de esos recursos típicos del terror para poder hacer avanzar una historia, ¿no? Los condimentos necesarios para que sea una película de género o no, ¿no? Quién tiene que morir, quién no tiene que morir, cuándo se descubre el asesino, cuándo no se descubre, en qué momentos está el suspenso, cuáles son las escenas de terror, depende de qué tipo de terror, porque dentro de lo que es el género de terror hay varias variantes, ¿no? Está el Hmm. slasher, está el cine elevado, de género elevado, hay varias variantes el cine de fantasmas, el cine de vampiros, cada uno de estas subgéneros tienen sus propias reglas que uno también las tiene que seguir para poder también conectarse con la audiencia que sigue ese género. Con respecto al drama, sí, el otro día justamente vi una película dramática que quedé desgarrado también porque uno se conecta desde otro lugar quizás más, no diría realista, pero bueno, cada género tiene su peculiaridad, ¿no? Y sus reglas a seguir. Y lo que pasa con El Despertar es que para mí se combinan, ¿no? Varios. Si bien hay un género de base, combina varios géneros. Bueno, nada más. Yo la verdad es que no tengo nada más preguntas. Si queréis decir algo más, espero que no os perjudique mucho el tema del COVID a la hora de rodaje. A ver si para cuando estoy rodando ya no haya tantas restricciones y tantos problemas para viajar y para reunirse tanta gente, porque debe ser un coñazo rodar con Nah, no, mascarillas y con toda no esta creo, historia. no creo porque esto, Despertar, como digo, pinta, siendo realista,
para que se pueda rodar el primer trimestre del 2023. Y yo creo que ya estaremos en otro lugar, ¿no? Todos en ese momento, a nivel de COVID, ¿no? Y yo estoy deseando, aparte de trabajar con Diego, y la verdad es que es un placer estar aquí. Una historia que es como una especie de hijo y de que quien la lee, tanto los actores, ¿no? Fíjate, tenemos a tres actorazos, ¿no? Como la copa de un pino allí, y a Diego, fíjate, ¿no? Que se ha sumado a esta locura, ¿no? De película. Para mí es un placer notar que cada vez que alguien la lee, pues le llega al alma, ¿no? O sea, creo que cuando la acabas de leer dices, esto tiene que verse en pantalla, ¿no? Es algo que cuando, no sé, Diego, que creo que también tiene que ser así la película, tiene que ser que en el último plano, además lo estamos ya elaborando así nosotros, en el último plano, cuando pone fin, comience para el espectador. Ahí comienza la historia. Dices, Claro. wow, me voy, ¿sabes? Como ese final de Gravity, ¿te acuerdas, no? Ese final de Alfonso Cuarón, ¿no? Ese plano final, ¿no? Sí. Sandra Bullock levantándose, ¿sabes? Tanteando la gravedad, que llega a la orilla, se levanta y ve ese volcán, ¿no? Y esa música, y acaba y dices, wow, quiero que esto siga en mi cabeza, que no puedo dejar de pensar en la película, ¿sabes? Y, wow, yo estoy súper emocionado, la verdad. Sí, de eso. Y agradecer a Diego que se haya querido sumar a esta historia. Sí, de esas películas que te da. Que según las terminas, todavía estás un día o dos dándole vueltas, ¿no? Te ha dejado algo ahí pensando. Exacto. Y al despertar también tiene eso de que sí, hablamos, la reencarnación, ay, esto hablan, bueno, sí, bueno, sí, algo como muy filosófico, ¿no? Pero lo llevamos al terreno del barro nosotros, lo llevamos al terreno de la cotidianidad, de los detalles, del vestuario, de pequeñas tonterías, ¿no? Cotidianas que dice la gente, anda. Pero si yo tengo también, yo nunca me he preguntado por qué yo hago esto por sistema, ¿no? A lo mejor, no sé, vete a saber, igual esto me viene de algún lado, que no sé yo, ¿no? Todos damos por supuesto que tenemos esas pequeñas manías, ¿no? Y que las damos, como yo soy así, pues ya está, nunca te preguntas por qué tú tienes esa manía dentro de tu cuerpo, ¿no? Desde que naciste, ¿no? Esa especie de fobia o algo. Y yo creo que es lo bonito de todo eso. Que a final de cuentas hablamos de algo muy elevado, como dice Diego, pero que nosotros lo personalizamos mucho y lo bajamos al terreno de la cotidianidad. Bueno, pues nada más, muchas gracias a los dos, de verdad, por estar aquí en el programa y un placer aprender de vosotros y deseando ver la película en cuanto la estrenéis. Yo seré el primero en pagar la entrada, además que yo espero que estén en cines convencionales y que todo el cine esté ya más o menos recuperado y podamos ir plenamente con todas las posibilidades, o sea que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, pues Diego, muchas gracias a ti y ya hablaremos, ya seguimos tú y yo trabajando y David Santiso, vamos, enormes gracias por el trabajo que te has pegado también haciendo el audio relato de los 2 capítulos primeros, que Es ya te verdad. digo que si los escuchas luego la gente se va a pensar que estamos hablando de esto, va a parecer Viernes 13, parece Jason vuelve, Sí, ¿no? sí, Casi, ¿no? que no lo he dicho, es verdad, no me acordaba, que Sí, es que sí. con este vídeo va a ir otro vídeo, otro audio también, en el cual hice el audio relato de los 2 primeros episodios. Ujú, Y quedó así muy gótico, quedó muy bien y tal. Y bueno, que lo disfrute ujú. la gente. Y además, eso que si le gusta el audio relato, que se compre el libro de Al despertar. Y Hombre, por supuesto claro. que vaya a ver la película cuando la estrenen. O sea que perfecto. Pues lo dicho, muchas gracias David y a ti, a Diego otra vez. Bueno, gracias.